¿Cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo de... ¡Otra Boca! No sirve, no sirve. De ganita, ¿no? De ganita voy a comenzar a ahorrar en tus sueños. Vamos a obviar. Bienvenidos a otro capítulo de... ¡Otra Boca! El lugar donde tú te diviertes, donde la pasan bueno, donde te enteras cosas que en ningún otro lado te enteraste. Porque aquí nuestros invitados siempre nos cuentan todo, hasta lo más profundo, porque tenemos un equipo de investigación periodístico que nos enteramos de la niñez. Interesante e importante. Oigan, gracias a todos quienes nos acompañan a través de la señal de Macro Digital en todos los Estados Unidos durante todos los domingos. Y por supuesto también a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, porque una cosa es una cosa y otra cosa es... mío, pero cantante desde la cuna, o sea, iban a ser el Fígaro. Él no lloró, él cantó. Él cantó, claro. Él nació y cantó. El doctor se hizo Ryan. Exacto, nació cantando desde la cuna, con familia de artistas y por supuesto veníamos conversando también con las personas de, evidentemente, las oficinas de otro podcast y decían, no me voy a lavar la cara porque me acaba de dar un beso. ¡Es el mapucho con esos ojazos! Está con nosotros, señores, Daniel Páez. ¿Qué se siente que le digan el más bellos ojazos de todo el Ecuador? Guapazo. Oye, chuta. No sabía que venía a cholarme aquí. Sabes que no he hecho entrevistas unos mesecitos y claro, volver así es como... Me acaloré en este frío. Además... Oye, no, muchas gracias por los cariños, siempre es lindo ver las chicas. Felicidades por este otro podcast que bueno, lo he visto en redes, lo he visto a otros amigos, colegas aquí y bueno, vamos a ver qué logran sacarme de información. No, Oye, además, pero obviamente ya te conocemos, sabemos que eres uno de los artistas ecuatorianos que de verdad nos ha regalado no solamente mucha música, sino que también lindos momentos, experiencias y que obviamente eso viene a través de los recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos tienes tú de la infancia? ¿Cómo empieza la música en tu vida? Además de que obviamente sabemos que vienes de familia de artistas reconocidísimos, impresionantes, talentosos, pero más allá de eso, ¿cuándo nace tu amor por la música? Bueno, yo de niño cantaba, bueno, hasta ahora canto porque me gusta obviamente, pero de niño cantaba sin como expectativas de qué voy a hacer, nada, era como me gusta cantar, donde me podía subir a cantar, me subía a cantar. En el colegio, obviamente, el que cantaba en el minuto cívico le daban un puntito más ahí en alguna materia. Entonces, mientras subía la bandera. Todo funcionaba, exacto. Yo me acuerdo. Y claro, la música siempre para mí estuvo en mi día a día. O sea, fue como muy normal siempre estar en escenarios por mi mamá, en backstage, con ensayos, en estudios de grabación. Entonces, fue como para mí muy normal. No era como, ay, qué increíble, ¿no? Era de tu día a día, ajá, claro. Exacto. Entonces, claro, poco a poco con el tiempo... muchas de las experiencias que vivo en los distintos escenarios desde los 8 años me llevan a que a los 15, 16 me preguntaban, ¿no? Como, bueno, y hay que ir viendo qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Yo, ¿cómo que qué voy a cantar? Como que, claro, hola, entonces, no sé. Para mí era como obvio, ¿no? Como que no tenía, pero tampoco pensaba en la parte, digamos, del negocio, como que en qué momento voy a hacer plata para esto, porque solo me iba a cantar donde podía pasión. Y era por el gusto de cantar. Entonces, ahí fue cuando a los 16 un poco nos dimos un año y empezamos a darnos cuenta de que, claro, si queríamos que eso sea como una carrera para mí, debía sacar música mía, porque hasta ese entonces todo era covers, shows con la banda era rock, con la big band de mi tío hacíamos salsa, hacíamos jazz, entonces era como cantaba las canciones que estaban de moda en el colegio y obviamente eran un hit porque las canciones eran súper conocidas. Oye, paréntesis ahí, ¿cuál fue la primera canción de niño que tú te la aprendiste completa? Porque uno de niño solo se sabe los coros, pero después, ¿cuál fue tu primera canción que tú recuerdas que te la cantabas? Yo cantaba Puro Dolor de Son by Four. Esa era la primera que cantaba, siempre romántico ahí. De chiquito. Sí. Ajá, y claro, esa canción era tan famosa que yo me la aprendí, la cantaba y de hecho a los 10 años que entré como al primer escenario, primer reality, fue la primera canción que canté. Oye, cuéntanos un poco del reality, que yo sé que muy poca gente seguramente dice, ese chiquito, el de ojos que... Sí, ese mismo era, señores, 10 añitos, ¿cómo entras? Tenía ¿Quién te peinado lleva? con la bacenilla, así como, sí, es que todo niño. Hay que, por favor, saquemos una foto, porque yo sí tengo esos recuerdos,
¿cómo fue? Porque tan chiquito, frente a tanta gente, una cosa es estar detrás y siempre mamá está ahí, pero un rato ya te quedas solo cantando y sobre todo por el proceso que es un reality, que se eliminan, que no te No, eligen. y cámaras, televisión, y público, y jurado, y todo. Así ¿Cómo como, te sentiste? Sabes que yo realmente no tenía muchos nervios porque, como digo, no, yo no lo veía como más allá, sino era como en el camerino comiendo y nos ponían colas y yo, qué hermoso todo. Entonces, claro, era un niño ahí disfrutando del proceso y, claro, rato de cantar, qué nervios. Entonces, me acuerdo, claro, he visto el video, no lo he visto en años, pero una vez que lo vi, ya cuando, pues, obviamente tenía mi carrera, solo veía un niño moviéndose en círculo, así en el escenario. Fue un escenario en círculo, ¿no? Pero yo me movía en círculo. Y decía, ¿por qué me movía en círculo? O sea, claro, pensaba un montón de cosas, pero claro, era porque mi abuela me llevó. Así vi un casting en la tele y me llevó, y ella me puso me llevó al casting. Después como, ya quedó el Daniel en el casting. Entonces fue chistoso porque no fue algo como preparado, no fue como, a ver, tienes que hacer esto, no, sino fue como súper espontáneo lo que se dio. Pero fue genial porque ahí sí descubrí que me gustaba, ¿no? Claro. Que esto es. Y entonces a partir de ahí, donde podía cantar, donde podía inscribirme para concursar, lo hacía sin problema. Oye, ya llegas a tu adolescencia, ya te gusta muchísimo cantar, tienes ya la pasión de la música. Sí. ¿En qué momento conquistaste a una chica con serenata, dedicando canciones, cantándole? Sabes que yo escribí mi primera canción como a los 13 años, porque a los 12 entré en un intercolegial que se llamaba Música, Voces y Talento, y los chicos de ahí todos eran mayores, yo era el menor de toditos, y claro, tocaban guitarra y todo. Yo decía, claro, si aprendo a tocar guitarra, puedo ya no solo cantar, sino como se veía muy diferente. Entonces, ahí dije, tengo que aprender a tocar guitarra. Mi mamá tuvo toda la vida guitarra en casa, entonces empecé a aprender ahí, viendo videos y tal, y poco a poco empecé a tocar guitarra, lo cual me llevó a empezar a componer canciones. Entonces empecé a escribir canciones, pero yo no le contaba a nadie. Ni siquiera la chica a la que le hacía las canciones sabía que yo estaba haciéndole canciones. Porque siempre hay uno se acuerda de esa persona, de la primera amor, la persona que te ha inspirado. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ella se llamaba Katy y era la prima de uno de mis mejores amigos, pero ¿Qué entró al colegio. Creo que vive en Italia. Entonces, bueno, a ella le hacía mis canciones. Gracias, Katy, porque lo inspiraste. Y de ahí, claro, de ahí empecé a hacer otras canciones ya con 15, con 16, etc. Y cuando a los 16 y pico ya queremos como una canción mía, mi mamá le llama al Felipe Jacome de Los Tres del Mundo y le dice, Felipe, dame una canción para el Daniel, como escríbele una canción para que él pueda grabar. Entonces el Felipe le dice a mi mamá, dile que haga sus canciones. O sea, es lo mejor que te puedo decir. O sea, como que él escoja y escriba cualquier cosa. Dile que haga canciones. Que esa es la mejor manera de que la canción suene a él, que tenga un estilo para él y tal. Entonces, nos negó la canción el Felipe. No, hasta ahora tengo pero nos dio el consejo. Por eso saqué los pollitos, dice Reloure. Oye, y claro, ahí le digo a mi mamá, sí, yo tengo estas canciones. Entonces le canto lo que yo había escrito. Y fue como, esto es, o sea, esto eres tú, está perfecto para tu edad, para tus historias, todo. Y entonces ahí grabamos mi primera canción a los 17 y comenzó esta locura de no querer nunca más dejar de hacer música, ¿no? Nueva siempre. ¿En qué momento ya ves a tu carrera como un negocio? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo explica? ¿Cuándo dices, quiero ganar dinero y no solamente hacerlo por pasión? Bueno, mi papá es quien en un punto dice, ok, va, pues si te vas a dedicar a esto, mi papá obviamente dijo... Qué hermoso, pero eso. Te voy a dar una mano para tu primer disco y poder tener como los primeros, digamos, las primeras promociones y demás. En ese entonces sí se visitaba mucho las ciudades para llevar el disco, ¿no? Y como, buenas, hola, este soy yo, tal. Entonces, claro, el primer sencillo yo... seguí en el colegio, entonces todo ese año promocionamos una canción, digamos, en Quito, por ahí en Ibarra, por ahí en ciertos lugares más cercanos, ¿no? Y después, ya cuando me gradué del colegio, lanzamos otra canción que entró en una telenovela de Coavisa, y de ahí yo me fui a Los Ángeles un año a hacer mi disco y a componer y a aprender un montón de cosas. Y yo no sabía que la canción se hizo un hit acá, pero solo salió en la región costa. Entonces, claro, en Guayaquil yo iba y todo el mundo cantaba mi canción. Fui a Cuenca, que no sé por qué región costa salía en Cuenca la novela, y en Cuenca fue el primer bar donde yo canté. Fui a cantar covers gratis, así literal, fui a cantar covers, y de repente canto mi canción y todo el bar la cantaba, y yo, oh por Dios. Entonces ahí fue cuando dije, esto es, o sea,
Estás por buen entonces mi camino. papá empezó ya como que a ver, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Cuáles son los gastos que se pide extra? Y ahí empezamos con esta onda en la que empezamos a lanzar canciones de este disco que había hecho en Los Ángeles y nos empezaron a llamar y empezamos a cobrar. Entonces ahí fue como... Ya te volviste un artista Sí. que entendió que más allá que el talento es importante y todo lo que lleva alrededor, pero que al final también sigue siendo un negocio, ¿no? Claro que sí. Y tú justamente te escucho siempre mencionar a tu papá, a tu mamá. Tu mamá siempre ha estado involucrada en tu carrera. De hecho, ganó un premio Otis. Entonces, Sí. ¿cómo? O sea, cuando dices, no, mi mamá es perfecta para que pueda manejar mi carrera. Sí, es difícil encontrar a alguien que pueda llevar tu carrera, pero que al final tenga ese desinterés, digamos, o envidia a veces, porque, viste, a veces los managers son más estrellas que los propios artistas, ¿no? Entonces, como... A ti te digo, Ajá. hasta camerino me pediste ya. Entonces, claro, es difícil también alguien que tenga el tino para tratar con la gente que te va a contratar, que al final va a ser quien te dé el trabajo, ¿no? Entonces, eso ha sido importante, creo, y sobre todo mi mamá, como además de pues, su carrera artística, de ganar un OTI, de hacer sus discos y tal, después ella hizo radio 10 años. Entonces conocía a la gente del medio muy bien, conocía cómo la radio trabajaba para ingresar canciones y demás. Entonces, todo eso fue un punto crucial para que en mis inicios se haga un poco más fácil todo el camino, el trayecto, ¿no? Eso, sin duda alguna, fue muy beneficioso para mí. Y claro, así fue como mi primer disco empezó a moverse, empezamos a trabajar por el país, a viajar en todo el país y sobre todo estábamos haciendo también promoción en Centroamérica y eso ayudó muchísimo. Oye, yo tengo ahí una pregunta, claro, teniendo una mamá manager y uno que está joven, pues uno se quiere escapar, o sea, termina el show y ya, pues llamas a las amigas. Las fans. Claro, al hotel. ¿Alguna vez te escapaste de tu mamá? O sea, ¿cómo llevabas? No porque- la mires, No, no. por si acaso, tu mamá no está aquí, por si acaso. Porque claro, uno es adolescente, uno es joven, porque todavía eres chiquitico, pues. ¿Cómo llevabas Sí. eso? ¿Qué le mentías a tu mamá y te escapabas? No, sabes que mi mamá siempre fue muy tranquila y nos hemos llevado súper bien. O sea, obviamente hay un montón de cosas que para ella no eran Que como no se lo voy a normal, ¿no? contar ahorita. Pero nunca tuvimos problemas por eso. Yo tampoco he sido tan así como malcriadito, digamos. Como brinquillo. Y bueno, sobre todo porque a los conciertos, a los shows, en un punto ya decidimos tener un equipo que venga conmigo, porque mi mamá tiene una prótesis de cadera, entonces no puede subir gradas, bajar, o sea, como era mucho trajín, ¿no? Los viajes, tanto tiempo sentados en carretera, en esto, el otro. Entonces yo decidí que el equipo que viaja conmigo a los shows sea otra gente. Entonces íbamos con mi road manager, con la banda y mi mamá obviamente ya controlaba todo el teléfono, pero no teníamos que darle ese trajín. Entonces en ningún lugar. Claro, hay eventos, por ejemplo, no sé, cuando hay premiaciones o cuando hay shows tal vez un poco más grandes, digamos así, ahí sí que es lindo que vengan, me acompañen, porque son experiencias distintas, ¿no? Que se pueden ¿Tu disfrutar. mamá se ha querido alguna novia? Perdón, pero es que esas cosas antes que se me vayan. Sí, ¿tu mamá ha querido alguna novia tuya? Creo se ha que llevado ha querido, sí, también no les También ha todas, también no. A todas. Es así, dice. ¿no? No, por ahí habían un par que no, que yo sé que no. Bonita, dice. Sí. Nombres, sería la productora, nombres. Entonces, pero lo hemos sabido llevar bien, por suerte. Entonces, esa relación madre-hijo, pero también manager-artista, Claro, mamá-manager. ha sido chévere porque sobre todo nos ha mantenido más tiempo unidos, ¿no? Y sobre todo hay cosas de las que yo me tengo que despreocupar y que mi mamá las puede llevar, porque además yo soy bien olvidadizo, entonces yo cualquier cosa es como, anota tal cosa, ya. Entonces ella anota tal y después me hace acuerdo. A veces sí que se olvida, entonces tenemos problemas, pero no, la verdad es que ha sido una bendición. Oye, ¿qué crees que te ha dejado de esas experiencias de haber compartido escenario con artistas? Porque así como abres conciertos, a veces te invitan a cantar también canciones con artistas importantes, grandes. ¿Cuál fue tu primera experiencia con un artista internacional y de ahí en adelante cuál ha sido de las mayores motivaciones quizá? Porque ya llega un momento en tu carrera en el que quizás se vuelve hasta repetitivo. Voy a abrir el concierto de tal persona, Ajá. voy a estar en el show de tal persona, soy parte del cartel de tal show y ya se vuelve como medio hasta rutinario. ¿En qué momento sentiste emoción por algún artista que te gustaba y la primera experiencia? Pues pude combinar la misma. Toda mi infancia fui súper fan de Chayanne, de su música.
me encantaba, o sea, disco que sacaba yo me lo tenía que comprar y tenía que saberme todas las canciones, así, lo amaba. Y porque antes venían cancioneros, ustedes que van a hacer claro, la generación, exacto. venían los cancioneros en los discos. Y en las revistas. Y en las Claro, las revistas letras, también. sí, mientras más hojas tenía el cancionero, o sea, la portada, la cosa, como brutal, me encantaba. Entonces, como me gustaba mucho Chayanne, después de mis 19 años, no, 2010 o 2009, no me acuerdo, nos llaman, así como para formar parte del show de Chayanne con 3 canciones. Entonces fue así como, no lo puedo creer, ¿no? Fue como demasiada emoción, demasiados nervios. Había ido a un montón de shows en el Coliseo Rumiñahui, pero al público. Y entonces como que saber que vas a vivir la experiencia de ir Del al otro backstage, lado. o sea, enfrentarte a la gente, de escenario, todo. Entonces, esa fue la primera y fue una emoción gigante. Entonces, claro, conocí a Chayanne también ahí después de mi show, pero sobre todo, yo había ido a eventos donde en ese entonces al artista local hasta por poco y le abuchaban a veces. Claro. Como que ya, fuera este man, no te venimos a ver. Entonces, había mucha tensión. Y yo decidí cantar, y como es él, mandamos a hacer, justo Marc Anthony había sacado Íconos. una versión de esa canción y nos mandamos a hacer la pista de esa canción para poder cantarla ahí, porque yo dije, le hay que meter un cover que vaya con la gente que está aquí, ¿no? Y canté mis 2 canciones que en ese momento habían salido y la verdad es que Coliseo se portó increíble conmigo. Hasta ahora hay gente que me para en la calle, me saluda y me dice, yo te conocí en el concierto de Chayanne, o yo te conocí en el concierto de tal. Entonces, genial, sirve un montón. Quiere decir que el cantar esas 3 cancioncitas antes hace que puedas ganar. Dani, ¿tu público. preparación fue empírica o fue profesional? ¿En qué momento ya empiezas a incursionar de verdad en el camino? Evidentemente teniendo una mamá con la trayectoria que tenía, con el Sí. talento que tiene, más bien dicho, ¿cómo fue tu proceso? ¿Sabes qué? Eso también le agradezco a mis papás. Mi papá siempre impulsó en que quieres algo, prepárate. O sea, quieres tal, tienes que saber cómo hacerlo bien. Y entonces, claro, yo en ese año, como un año después de graduarme, se abrieron recién carreras de música acá. De ahí era conservatorio. Entonces tampoco quería hacer conservatorio, 8 años, tal, ni sé qué. Y como que yo sentía que era como demasiado clásico. Y decía como, no, o sea, lo que yo necesito es otra cosa, ¿no? Yo necesito prepararme para ser un artista, un cantante, un intérprete. Y eso es lo que buscamos. Entonces mi papá, primero clases de canto desde los 16 años. Full clases de canto. Yo no, Se nota, al mijo, principio se yo no nota quería. las clases de canto. Y fue así, al año de ir, fue abismal mi voz, o sea, el dominio. Al principio 1 hora de show, ya no podía más, después de así 2, 3 horas de show sin problema. Clases de canto como 4 años. Después tuve la oportunidad de igual durante todo ese tiempo tener clases de actuación escénica, de actuación, de baile, de comunicación. Me acuerdo la persona que me enseñó la comunicación era increíble cómo me decía como tienes que saber cómo responder en momentos de tensión, en entrevistas, si la gente te lanza algún comentario feo, todo. Entonces él me preparó súper bien para eso y lo agradezco un montón porque todas esas cosas han hecho que, claro, cuando yo con 20 años llego a las radios, llego famoso, la gente en la calle, la gente en los shows, puedes manejar las situaciones. Y además con una diferencia abismal, porque aquí en Quito, y como tú bien lo estabas recordando, antes se visitaba todos los medios de comunicación. Claro. Para los niños que nos ven en redes, antes existían las radios. Los cabines Y de radio. tú escuchabas una canción únicamente porque se estrenaba en la radio. Correcto. Y para que te conozcan, te reconozcan la misma gente de medios, saber qué artista es, qué tiene para presentarnos y tal. Y hay un sinnúmero de cosas que ocurren en estas giras o en estos procesos cuando visitas a los medios de comunicación. Guayaquil y Quito, 2 polos completamente diferentes. Quizá en Quito los artistas de Guayaquil siempre decían, a mí me gusta ir a Quito porque en Quito te tratan un poco más formalito, se leen tu boletín de prensa, saben de tu carrera. ¿Saben de la canción que vamos a Te presentar? preguntan de Sí. verdad de tu carrera, pero vas a Guayaquil y es mijito con quién salió, a qué hora durmió, cómo se levantó, qué comió. Le vimos que subió una foto donde la niña estaba a 10 metros, pero por ahí ya estaban juntos. Y lo que menos te preguntan es de tu carrera. ¿En qué te sentiste en algún momento incómodo? ¿Cuál fue alguna experiencia que viviste con alguien que te desestabilizó y que no supiste quizá cómo salir? Bueno, sabes que por suerte
yo creo que sí hemos hecho un trabajo en el que a mí nunca me ha gustado mostrar mis cosas personales, ni mostrar un poco, ni como intentar ganar fama por un chisme o por generar como polémica. Entonces, siempre que iba a Guayaquil, me decían como, loco, ya, pues danos algo. ¿No? O sea, no te puedo entrevistar si no cuento un chisme, si no cuento... O sea, entonces, ya nada, pues. O sea, no hagamos la entrevista, no tengo nada que contar. No, pero dime, ¿con quién estás saliendo? ¿Quién te gusta? ¿Alguien? O sea, cuéntame algo, dame algo. No, te puedo decir de mi canción. No puedo, o sea, por eso no hice casi programas de farándula. Y la verdad es que debo agradecer que soy muy querido también en la costa, porque cuando vamos a veces sí hacen excepciones conmigo para presentar mi canción, esto en programas de farándula, que usualmente no lo hacen con otros artistas y otra gente. Entonces yo he tenido esa suerte. Y tampoco porque has dado papaya, o sea, también claro, además te has portado como... Te has cuidado muchísimo. Oye, y justamente frente a todo esto que a veces nos pasa, pero así como nuestra carrera va avanzando, hay momentos donde declinas. ¿Qué canción la escribiste cuando en realidad perdiste piso, te sentías deprimido y que nadie lo sabe que la compusiste así, en ese estado? Bueno, bueno, en realidad todas las canciones que yo he hecho de mi puño y letra han sido como historias que he vivido, ¿no? No me gusta cantar cosas que no he sentido o que no me han pasado. Siento que para defender una canción... Incluso hay canciones que otros compositores han hecho y yo las he grabado, pero ha sido porque he dicho, Dios mío, esta canción parece que la escribí yo. Me identifica. Exacto. Sí soy. Entonces sí, hay varias canciones de mi primer disco, sobre todo, que componía muy escondidas, me daba vergüenza. Entonces como que... Porque además no componía para voy a hacer un hit así comercial, despacito, ¿no? Sino... El coro, el fragmento. Sino realmente escribía cosas que me dolían ese rato y obviamente las cantaba llorando ahí. Usualmente escribía mucho en la madrugada cuando mi mamá dormía, mi hermana dormía, y yo ahí grabándome suavecito en el cuarto. Entonces, sí siento que mis canciones, un poco la gente las ha sentido así también por eso, porque son cosas reales, vividas, que han pasado. Óyeme, ¿cómo fue tu, digamos, ámbito familiar? Porque tú eres una persona familiar, sigues viviendo con tus papás, vives solo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento toda tu situación musical? Porque también necesitas momentos de alejarte. Total. Quizá de la realidad, de sumergirte en algo para componer, para crear, para inspirarte. Sí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso también con tu familia? Porque al menos la percepción que tengo yo es que eres súper familiar, súper apegado a tu familia. Sí, soy súper familiar, me llevo bien con toda la familia. O sea, creo que no hay nadie de la familia que diga, no me cae, o que... No sé, me llevo súper bien. Siento que también soy el primo, el hermano, como el salvador, así como el que, oye, necesito esto, ayuda, no vienes. Me gusta mucho ayudar y como dar una mano y como estar, ¿no? con la gente que está cerca de mí. Y sí, también por esa razón es que en un punto sí creo que para mí fue necesario, después de haberme ido a México, estar allá solo. Volví a la pandemia a vivir con mi mamá, nos encerramos 2 años. Y de ahí sí fue como que, ok, me voy a quedar, pero necesito mi espacio, ¿no? ¿Qué te fuiste a hacer a México? Yo en México estaba haciendo música. Okay. De hecho, fui a grabar mi tercer disco, huyendo un poco de Ecuador, después del JJ a mi manera. Sí fue así como, ya no puedo salir, ya no puedo sentarme a comer en un lugar. Y ya era así como, me gustaba todo el cariño, todo lo de la gente y demás, pero era como, necesito salir un rato, ¿no? Y irme a algún lugar donde pueda, no sé, salir en short y chanclas a la calle. Porque además soy vanidosísimo, entonces jamás, o sea, si tenía que bajar a comprar el pan, hijo, me tocaba así, ajá. ¿Sabes? Oye, y justamente la carrera nos permite conocer personas que uno es fan o son tan maravillosos que uno admira su carrera, y esa historia con Prince Royce, Olga Tañón, Luis Fonse. Cuéntanos un poco ¿qué te llevas de cada uno de ellos, esa experiencia de solo mirarlos tan de cerca? Bueno, Fonsi genial, yo ya lo conocía, él nos dio una canción escrita por él y Claudia Brandt para mi primer disco cuando yo estaba en Los Ángeles. Entonces nos conocíamos cuando vine a Ecuador a hacer una gira que hicimos Cuenca, Guayaquil, Quito y Puerto Viejo, creo que era. Ahí fue chistoso porque él iba en el avión, literal, fila adelante. Entonces, ¿qué más? No, sí, todo bien. O sea, súper bien. ¿Cómo va la canción? Tal, dice qué. O sea, re buena onda. Entonces, con él, digamos, hubo más interacción. Nos vimos como en varias ocasiones. Entonces, muy chévere. De ahí, yo estuve en Estados Unidos, en la casa de Olga Tañón.
Y ahí, claro, también comenzando, nos dio consejos así de la industria, de la música, de la vida, de cómo llevar, de cómo separar lo uno de lo profesional de lo personal, de tu familia. Súper bien. Chayanne, por ejemplo, cuando entramos al camerino, yo entré, o sea, sin palabras, así como... Claro. Oh, por Dios, tenía 19 años, mi ídolo de toda la vida. Te compré todos tus discos. Y entonces él me abraza y yo le quiero empezar a hablar y me dice, dame un segundo. Entonces él se va caminando a la puerta y saluda al fotógrafo, saluda al... O sea, para mí esos detallitos, cuando estás empezando, te hacen saber que las emociones no te pueden hacer llevar a perder esa caballerosidad, esa esencia, ese ser humano, exacto, el ser gente, digo yo. Entonces, así de cada uno, ¿no? O sea, se ha ido, uno aprende cosas que ellos ni saben que te enseñan, ¿no? Oye, y así como esos momentos hermosos con muchas de estas personas, de estos cantantes, ¿alguna mala experiencia con alguien? Alguien que dijiste, pensé que eras buena onda. Verás, siento también que en la carrera de los artistas hay veces que tú no estás en el mood, en el momento, tienes algo que estás corriendo y como, sí, ya. Entonces sí, pero en Buenos Aires, en los premios 40, yo había recibido el premio por Artista Ecuador, entonces te pasan atrás a un photobooth, un backstage donde están, o sea, van pasando los que van ganando el premio. Y Juanes iba a tocar. Entonces, en la salida del camerino, yo otra vez hacia el donde estaban sus artistas, y él entrando al escenario, porque le tocaba su show, yo le pido una foto. Fue tanto el apuro de él dándome la foto que, con decirte que la foto sale borrosa, o sea, sale él yéndose. No. Entonces, porque claro, yo voy de hola, acabo de ganar Artista Ecuador, man, como sí. Ajá. Entonces, capaz esa fue la única que no me hizo clic. Okay. Y yo así como maldito. Claro, porque yo todo emocionado, así como cachas Juanes, y de repente fue como nada que ver. Entonces, digamos, no me hizo clic, pero no lo culpo, porque también conozco gente que lo ha conocido y dicen que es Y era genial. ese momento estricto, o sea, subiendo al escenario también creo que un poco difícil. No, pero yo sí conocí unos que pasan siempre en esos moods, que uno de ya voy, y se hacen los locos y mucha gente los espera y no salen a tomarse fotos. Yo siempre lo cuento y lo contaré para el resto de mi vida, pero Ricardo Arjona es una persona que no sé por qué son fanáticos, pero eso para otro capítulo. Oye, Dani, llega el JJ a tu vida, digamos, evidentemente es un referente para todo el Ecuador, para todos nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas, hemos crecido con esa música, pero ¿qué significa para ti? Porque lo acabaste de mencionar. Antes de ese disco o después de ese, o sea, más bien dicho, hay un antes y un después en tu carrera con ese disco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo lo eliges? Bueno, netamente la idea del disco nace de mi papá. Mi papá dice, deberías grabar estas canciones como en tu voz, como que con otro estilo, con tal. Y con mi mamá pensábamos, me van a colgar, o sea, claro. Julio Jaramillo en pop me van a matar, o sea, eso pensábamos nosotros. Entonces, claro, mi papá insistió y fue como, yo ya me puse a escuchar, digamos, yo conocía varias canciones que JJ había cantado y son las que mi papá me oía a veces tararear y todo, pero obviamente no cachaba toda la discografía tan inmensa que había de él y empecé a buscar y a oír más canciones y a encontrar, me acuerdo que encontré Rondando tu esquina y dije, ¡buah, esta está buenísima! Y después decidimos irnos a Miami, fue como que, ok, no le digamos a nadie en Ecuador que estamos haciendo esto. Vamos a Miami, buscamos un productor colombiano que obviamente conozca a Julio Jaramillo, claro. y hacemos unas maquetas, hagamos 3 maquetas, así como para ver. Bueno, llegó la primera maqueta que el productor colombiano dijo, tienes que grabar Te Esperaré. Y yo, como esta canción no es conocida en Ecuador, dice, no, esta es de las más conocidas de Julio, tienes que grabarla. Entonces él nos mete el bicho y obviamente Te Esperaré es preciosa. Y esa fue la primera maqueta que grabo. Y cuando le pongo mi voz, así como ya, o sea, del ley vamos a cantar esto. Entonces hicimos 4 temas, como producimos 4 temas. Después de tener los 4 temas, voy a México a presentarlo a ciertas disqueras y me dicen, cuando tus 4 temas sean éxito, ven y te firmamos. Entonces yo como, bueno, me regreso a Ecuador, como que estábamos buscando todavía más opciones de alguien que lo firme, porque nos sonaba a un proyecto brutal. Le pedí auspicio al Ministerio de Cultura aquí, me lo negaron. Le pedimos auspicio a algunas empresas privadas, tampoco quisieron aceptar. Y entonces era básicamente yo invertir todo lo que tenía para hacer el disco, porque yo decía, no podemos sacar 4 temas, hagamos de una vez el disco. Entonces
invierto todo lo que había ganado con mis primeros años y mi disco anterior, e invierto prácticamente todo en hacer el disco, en hacer el primer video y en, como quien dice, la promoción de la primera canción. Tanto me acuerdo de esto que no teníamos plata para pagar el segundo tema, y Rondando tu esquina era un número 1 en todo el país. Pero se demoraba en venir los shows. Era como, ¿por qué no estoy tocando? Lancemos otra canción. Entonces soltamos Alma Mía. Y era como que o le hacemos video o pagamos promo, pero sin video. Entonces decíamos, no tiene sentido pagar sin video. Me voy a Miami, donde un chico venezolano que me cobraba baratísimo los videos, mucho más barato que aquí, que además estaba famosísimo, todo el mundo me lanzaba precios altísimos y no teníamos. Entonces me voy a Miami, grabo el video de Alma Mía, y estando ahí nos quedaban 3 horas de grabación, y le digo a este man, le digo, oye, grábame un video más de otra canción. Le digo, te pago la edición, así, $150 me cobró extra, y me grabó el Cuando Llora mi guitarra, que es una toma. O sea, es como yo en la playa, caminando, no hay corte. Es una sola escena que yo cantando toda la canción. Ese video es mi video más visto de todos, así. El video de $150. Exacto, fue una locura. Entonces vine con esos 2 videos, hicimos la promo, y claro, después de Alma Mía, así los shows empezaron a seguir, fue como, brutal. Entonces, claro, me acuerdo también de mis promotores, que les quiero agradecer, porque en ese entonces eran muy importantes para que la canción entre en las radios. Y bueno, solo hubo un promotor que nos dijo, no, porque el segundo tema me lo trabajaron gratis todos. Fue como, no, sí confío, brother, esto va a funcionar, yo les pago apenas empiezan a salir los shows. Y nos acolitaron, solo uno no quiso, y bueno, fue hasta ahí. Oye, y justo cuando tú vuelves a poner en las nuevas generaciones en el mapa a Julio Jaramillo, que había, evidentemente, muchos de los jóvenes no lo escuchaban o lo escucharon por su abuela, como nos decía Márquez, que él tuvo esta oportunidad de ponerlo sobre el mapa porque te lo escuchó. Y ahí, por ese disco se conocen con Márquez, cómo llega ese junte, porque Márquez ahí venía haciendo cosas interesantes, porque dijo, bueno, Daniel Páez puso Julio Jaramillo, yo voy a hacer mis cosas, lo cómico con Julio Jaramillo, y es porque justamente fue esa brecha que tú fuiste quien lo abrió. Sí, yo abrí la brecha. Bueno, sé que hay artistas que hicieron también discos tributo a JJ, lamentablemente entiendo, no sé, por alguna razón que, bueno, tú no sabes nunca la música, si tuviéramos el éxito, digamos la fórmula del éxito, todo el mundo lo estaría haciendo, pero hubieron varios homenajes más a Julio Jaramillo en esa misma época que yo salí, pero mi disco fue así como, cambió los esquemas porque muchos lo hacían a manera tradicional todavía, ¿no? Entonces lo mío era totalmente diferente. Incluso mucha gente de las generaciones menores no tenían idea que era un homenaje. O sea, iba a entrevistas de radio y me preguntaban, ¿y en qué te inspiraste para escribir esta canción? Y yo como, bro, esto es un tributo a Julio. Ajá. Julio Jaramillo, te cuento, un ecuatoriano que rompió frontera. Entonces era como decías antes, o sea, ni siquiera es como voy a leer el boletín. Entonces, pero también va porque la gente no conocía estas canciones en las voces de JJ. Me refiero a las generaciones mucho más jóvenes, claro, ¿no? Pero hicimos clic y logré justo eso, llegar a un montón de generaciones. Cantaba en estos centros donde van los jubilados, cantaba en colegios, cantaba en quinceañeras, pero también cantaba en bodas, pero también cantaba en cumpleaños de gente de 60 años. Realmente el disco me abrió un abanico así de público que empecé a cantar y en cualquier lugar que iba funcionaba. Entonces eso fue fantástico. Y también saber que, claro, ahora, por ejemplo, Dayanara, que es mi amiga, también sacó un disco en más clásico, canciones de JJ. Ajá. De hecho, el día que fui a grabar con ella me di cuenta que había sacado este disco de canciones de JJ. Márquez también hace su tributo ahí, que bueno, él lo imita igualito, entonces le da ese plus también muy a su estilo. Y así, creo que un montón de artistas de repente empezaron a tomar estas canciones que digamos, vuelven a ponerse en el mapa y que obviamente se dan cuenta que todo el mundo las disfruta. Claro. Y que es un arte nuestro. Oye, ¿cuándo te conoces con Márquez y lanza su canción? Con Márquez nos conocíamos ya, nos conocimos en Ídolos. Él participó, que fue un reality de Gamavisión. Yo fui, él creo que concursaba con el Fausto, yo concursaba con Alejandro Montes de Oca, que ahora también empezó su carrera en Guayaquil, y ahí nos conocimos. Pero claro, él era participante, fue como, sí, ¿qué más? Dice, ¿qué? Y ya no lo volví a ver más. Después
ya obviamente Marqués salió, empezó a hacer su música y nos encontramos en una radio en Riobamba. Entonces ahí como que cantamos algo juntos, siempre cantamos algo de JJ ahí. Y de ahí poco a poco nos fuimos encontrando en más eventos, nos fuimos encontrando en más radios. Después yo le invité a cantar en un concierto mío en la Casa de la Música de Navidad, me acuerdo, fue el primero. Vino el Marqués, cantamos, después él me invitó a un show suyo, cantamos JJ, después nos encontramos, entonces ya era como, loco, ya, grabemos algo. Ya, o sea, ya nos estamos coqueteando, pero no vemos nada. Y entonces usualmente con los artistas dices, sí, oye, grabemos ya, sí, yo te llamo. No sé claro, qué. pero no se ahí concreta. queda. Entonces, un día me senté, hice una idea con unos amigos, como que, oigan, quiero hacer una canción con Marqués, le voy a mandar una idea, ¿qué se les ocurre? Entonces, llevémosle por aquí, ni sé qué. Le mandé al Marqués una nota de voz. Entonces, él me responde otra nota de voz cantando así otra cosa. Y yo le respondo, sí, y esto también. Entonces, fue como que ya. Curso de artista. Juntémonos, o sea, armando la canción en notas de voz. Así. Entonces, como, oye, ya, ahí creo que ya tenemos clara una idea, juntémonos. Y le acabamos, ¿no? Como que ya le armamos bien. Oye, y literal eso fue, 4 horas en mi departamento sentados, hablando. Y nace Soledad y Botellas. Y lanzamos Soledad y Botellas. Y fue, bueno, ese es el último sencillo, de hecho, inédito que yo lancé. Este año lanzamos nada más este disco en vivo, que lo grabamos en el Teatro San Gabriel. Entonces están acabando de salir los videos de este disco y ya empezamos con yo le digo, una nueva etapa en mi carrera con este. Va a ser un disco, un álbum que es más un pop andino, es decir, ahora vamos a incluir un montón de instrumentos andinos en mis canciones para darle también esa esencia todavía más ecuatoriana, todavía más latinoamericana a mi pop y a mis baladas. Y hablando justamente de esto, de los sonidos andinos o de lo que implica la música ecuatoriana, Dani, como una carrera súper amplia, porque justamente conversábamos, ya llevas 18 años de carrera. Ya soy mayor de edad. O sea, wow, 18 años de carrera es mucho tiempo en el que también logras, digamos, tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es la industria musical ecuatoriana. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus perspectivas respecto a esto? ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Cómo lo miras tú? Pues me gusta que, sobre todo nosotros como artistas, creo que hubo un antes y un después de la pandemia, porque nos unimos mucho más, ¿no? Conversamos mucho más, hablamos mucho más. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más esto, el otro? Sin embargo, yo sí siento que musicalmente en Ecuador, mientras desde el gobierno, mientras desde las leyes no se logre realmente tomar decisiones que sean firmes para el beneficio de la industria ecuatoriana, siempre va a ser una lucha contracorriente contra nosotros mismos, ¿no? Contra el público, contra la industria internacional, contra toda la inversión que puede venir con un artista de afuera acá. Entonces, claro, hay artistas que están haciendo las cosas increíbles aquí y que están logrando llegar a otros países, pero ha sido también por el cambio de era, ¿no? Que ya no es como que si no suenas en radio no te haces famoso, no funcionas. Ahora ya las redes han logrado que digitalmente puedas desde tu casa llegar a otros países, otras ciudades. Entonces eso creo que es bueno y que las nuevas generaciones de artistas lo están entendiendo súper bien y lo están haciendo muy bien. Entonces, claro, tal vez yo estoy en la mitad de lo que fue sacar tus CDs y ir a llevarlos a la radio, la nueva era. A la era en la que ahora, a ver, o sea, hay que grabar TikToks, hay que grabar esto, hay que hacer como una planificación de contenido previo, durante y después para que funcione todo. Entonces, yo no lo he hecho hasta ahora. Con este nuevo proyecto lo vamos a hacer. Yo soy malísimo grabándome. O sea, pongo la cámara y me veo así, digo, qué bestia, no, qué ridículo. Entonces no me grabo. Entonces soy muy como temático de qué posteo, qué subo, qué todo. Y no he dejado que nadie lleve mis redes. Entonces estoy intentando empezar a soltar, ¿no? Porque obviamente me doy cuenta que es lo que hay, es lo nuevo. Exacto. Y es lo que hay que hacer. Es lo que necesitas. Y lo acabaste de decir justamente ahorita, que te has dedicado tanto a tu carrera, a ser meticuloso, o sea, a cada detalle de tu carrera, y sientes que tal vez te has olvidado de tu parte personal, de tal vez, no sé, tener tu familia propia, tener novia, porque él dice, nunca lo hemos visto con nadie, siempre anda solo. Entonces, claro, muchas es tal vez porque se dedicó mucho a su carrera y dejó de lado esta parte personal de construir también. Te puedo decir que
Desde hace un tiempo me di cuenta de mucho de esas cosas también, ¿no? O sea, como a veces el no saber decir que no a algunas cosas o no querer decir que no porque también disfrutas, ¿no? Yo creo que nunca me he visto obligado a hacer cosas que no quiero y esa es una ventaja que he tenido, ¿no? Todas las canciones que he lanzado y todas las cosas que he hecho en mi vida han sido porque he dicho, voy a hacer esto. Por ejemplo, el año anterior dije, siempre posponía irme a Europa porque me quería ir como así, literal, con mi mochila, un mes a viajar por ahí y siempre posponía por alguna razón. Era como, no, y si sale un show y tal, no, entonces ni sé qué. Siempre. Entonces, el año anterior fue como que en enero dije, se acabó. Yeah. Compré mi pasaje, me voy a mi cumpleaños y haya lo que haya, no lo cambio por nada. Entonces empecé a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Que siempre ponía mi carrera sobre esas cosas. He tenido parejas, sí. Nombres. Pero quieren ser como son. Pero la verdad es que siento que yo nunca me he apresurado por encontrar como la persona correcta. No es como que estoy así como, ay, me quedé en la percha, necesito a alguien. ¿Me entiendes? Que muchos amigos son así. Y también hay mucha gente que cacho que está casada y se casó por el apuro, porque claro, ya los hijos. Y de repente yo no pienso así. Además, yo siempre he pensado que el amor llega sin tocar la puerta. O sea, cuando llega, está ahí y tú no te diste ni cuenta cómo llegó. Sí, otros llegan tocando y no fue la puerta, ¿verdad? Oye, Dani, también hay una, digamos, composiciones o trabajo con artistas de la nueva era, porque tú estás todavía, o tú naciste todavía, musicalmente me refiero, en la época todavía de Tercer Mundo, claro de artistas muy legendarios para el pop ecuatoriano. Claro. Pero ahorita hay una secuela, pero gigantesca, de artistas que nacieron en TikTok, que nacieron a través de redes, que están haciendo música y que, por ejemplo, Ñusta es alguien que la vimos nacer en redes, que para mí me parece una artistaza. Sí. ¿Cómo te llevas con esta nueva generación? ¿Qué pasa? Porque además también trabajaste con ellos. Bien, sí, he trabajado con algunos artistas que son justo eso, ¿no? Muy de la onda como artista / influencer, como / tiktoker, no sé. Y claro, pero es impresionante. O sea, yo cuando conocí a Ñusta, nos conocimos de jurados en un programa de Coavisa. Y Ñusta es fantástica. Yo no la había visto, no la conocía y fue como, ¡buah! ¿Cómo cantas? ¿Qué onda? Ni sé qué. O sea, me voló la cabeza y ella así súper tímida, súper tranquila y yo le digo, hay que grabar algo, o sea, de ley hay que hacer algo juntos. Y claro, yo también pensando en unir las voces y tal, decía, ya tenía en mi mente hacer una versión de A Mi Lindo Ecuador nueva, pero yo no la quería hacer solo, sino juntar regiones. Y ahí fue como cuando conozco a Ñusta, digo, esto es lo que estaba esperando. Ajá. Claro que pasó un buen tiempo, como un año o algo así, que realmente pude poner en marcha eso, pero ya la conocía y ya tenía esta idea de grabar con ella. Es loco como hay distintas formas de pensar ahí también, ¿no? Porque ya el rato de la producción es como, mándame tus voces, tal, ni sé qué, y de repente es como, no, puedes quitarle esta parte, no me gusta, ni siquiera. Yo como, pero es la mejor parte, así como, no. Entonces, bueno, era claro, cada uno tiene ahí su forma de mirar, ¿no? Claro. De ahí Gilda igual, fue súper chévere que se unió. Y mira, yo llevé a Ñusta a Guayaquil a grabar el video, se conoció con Gilda. La manager de Gilda ahora sé que está trabajando con Ñusta. Entonces, además... cantamos en Miss Ecuador y tal, justo conoció a Yandino allá, grabaron un tema juntos. O sea, creo que eso es lo lindo de la música y de poder no tener esas envidias, esos recelos de presentarte con más gente y tal. Y bueno, incluso me acuerdo que Ñusta nos contaba, me llamaron para Masterchef, no sé si voy a aceptar, no sé si voy a ir. Y yo como, loco, por Dios, tienes que ir. Vaya. Y fue mágico que se conoció con Gilda, que acababa de estar en Masterchef. Y entonces compartió la experiencia y le dijo, dale, o sea, no sé qué. Entonces, me parece lindo poder vivir esos momentos. Dayanara, cuando salió, Dayanara y yo nos conocemos de hace muchísimos años. Y ella también, o sea, me llamó, oye, ¿cómo haces? ¿Con quién trabajas? Yo, mira, trabajo con esta persona, le mandé el neuropromotor, supo así mis canciones, es total, ni sé qué. Entonces ella me llamó, gracias, Dani, gracias, ni sé qué. Entonces fue muy lindo, claro. Y después Dayanara es un monstruo ahora. Claro, obviamente, Jonathan Estrada, que con su productora además logran un equipo fantástico entre ellos, los admiro muchísimo.
han logrado cosas geniales, pero claro, esos primeros pasitos, esos sin envidia de que te llaman a preguntar cosas, es muy lindo. Y a mí me llaman un montón de artistas a preguntar detallitos, cosas, cómo hiciste, y eso es lindo. Y eso es impresionante porque yo siento, miro, y no pasa solamente en la música, pero sí creo que a nivel cultural todavía tenemos esta idea errónea de te va bien a ti y yo hago lo mismo que tú me estás robando mi espacio. y lo hemos conversado con mucha gente de la industria, lo hemos conversado con gente de los medios incluso, y son muy pocas las personas que piensan como tú, que dicen como, mira, si yo te puedo compartir mis mismos contactos, porque tú tienes lo tuyo, ¿sí me escuchan? Error en vivo. Tú tienes lo tuyo, tú tienes tus propias herramientas, tu propio contenido, tu propia esencia como ser humano. Estilo. No tienes ningún problema en compartirlo con otra persona porque eso es lo que han entendido también en otros países. Claro. Y eso es lo que está logrando la música, ejemplo, colombiana, en otros países, donde te subes 5 artistas de diferentes géneros a cantar o a interpretar una canción de una artista muy representativa del país. ¿Qué crees que nos falta a nosotros como industria ecuatoriana para llegar a ese momento? Bueno, como decía, ¿no? Yo sí siento que hay un tema desde la política, desde lo gubernamental, desde el Estado, desde lo público, que implemente leyes donde nos vean como un sector, digamos, de trabajo, no como los que somos así, estos manes que vengan a cantar aquí a amenizar la fiesta, sino que realmente somos una industria que necesita que la gente entienda y que el Estado entienda que somos también una fuente de dar trabajo y de generar de una forma sana. Impuestos, ¿no? Oye, Dani, pero eso ya lo tuvimos. Ya tuvimos una ley del 1 por 1. Sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, hay un artículo y algo que discutimos un montón entre un grupo de artistas que tenemos. Y es básicamente que el dinero del Estado, del sector público, no debería ser utilizado en contratar artistas de afuera. O sea, ¿por qué la alcaldía tal, ni sé qué, trae artistas y se gastan millones de dólares y ese dinero no se queda aquí en los artistas locales? ¿Me explico? Está todo bien que vengan artistas de afuera, todos queremos verlos, pero para eso están los empresarios que traen el show, la gente paga su entrada, los mira y tal. Si es que es gratuito y si es que vas a pagar, ¿por qué no hacer un festival de artistas ecuatorianos? ¿Por qué el dinero del Estado no puede quedarse exclusivamente en sus artistas? Y no hablo solo de cantantes, de gente que hace obras de arte, pintura, danza, no sé, todo lo que tiene que ver con la parte cultural. Entonces, ese es un poco el llamado y hemos intentado por todos los medios desde hace varios años lograr llegar, porque hay una ley que está escrita ya y que dice que el 50% del dinero del Estado debe quedarse en el país y no se cumple. O sea, imagínate que hay años que ha habido así, el 2% se queda aquí y el resto se va. Y son millones de dólares que se van y que se van a los bolsillos de artistas de afuera. Entonces, claro, entiendo que también para la gente es chévere, ¿no? Viene al estadio gratis en mi ciudad, tal artista y todo. Pero bueno, son distintas formas de pensar. Entonces, creo que eso es principalmente lo que nos falta, ¿no? Punto número 1. Punto número 1. Punto número 2, obviamente, el tema local. Yo siento que al artista ecuatoriano, en sus inicios, mucha gente como que, este man es cantante, así como de bares o ni sé qué o tal. O sea, es como, te ven hacia abajo un montón. Y es chistoso porque después cuando te haces un poco conocido, entonces ya todo el mundo es tu amigo y ya todo el mundo dice, este man de ley tiene full billete. Claro. Es como, no hay tal. Y después, claro, viene la otra parte en la que dame una entradita para tu show, dame tal, y dice que, oye, yo vente a cantar aquí gratis. O sea, como que no lo ven como que realmente tú estás trabajando y que vives de eso. Claro. Y sobre todo cuando ya llegas a un nivel en el que haces shows y tienes un montón de gente trabajando para ti, también hay un montón de familias y de amigos. O sea, yo me acuerdo, hay épocas que por ejemplo, han habido de bajada y no hay muchos shows y los músicos llaman, amigo, ¿habrá algo? Chutapana, oye, tal. O sea, realmente también somos una fuente de sustento de un montón de casas. Entonces, esa es la parte que siento que a veces nos falta cambiar el concepto, ¿no? Cambiar el chip. Cuando yo vivía en México, la gente era como que no, de mi salario, yo tengo un porcentaje que voy para comprar la camiseta de mi artista, el disco, el show, me bajo las canciones, las comparto. O sea, hay un montón de cosas que culturalmente debe cambiar con los años. Estamos a años luz, pero estamos ahí en el camino. Ahí vamos. Oye, si tú tuvieras la oportunidad, ¿no? Pues ahí viene el genio de la lámpara y te dice, tienes
un solo deseo, uno solo, ¿cuál fue ese deseo que tú pidieras? Yo he sido alguien súper afortunado porque toda la vida me he dedicado a la música, que es lo que me encanta. O sea, despertarme todos los días y saber que sigo haciendo música, que solo he trabajado en la música y que sigo viviendo en música es genial. Entonces yo creo que pediría ese deseo, o sea, siempre poder, como que siempre poder vivir de este arte que me encanta. La música. Claro. Y que existen políticas públicas para los artistas. Ya. Oye, Dani, queremos agradecerte antes de irnos a la parte de la dinámica donde vas a responder sin pensar mucho. ¿Con qué artista internacional te gustaría grabar? Hay un montón, pero yo creo que podría ser Fonsi. Sí. Sí. Con Fonsi. Sí. Con la canción que él nos dio hace años, claro, llegó la maqueta con su voz. Entonces yo obviamente hice el experimento de ponerle mi voz y la de él para cachar. Entonces, claro, ahí tengo, digamos, ya la onda sonora está ahí. Entonces, bueno, En maqueta podría está. ser él, ajá. Muy bien, Dani. Ok, te preparas entonces. Rápido, sin pensarlo mucho. ¿Alguna vez una fan o una chica se te fue de bolas? Me besó una chica en un evento en Puerto Viejo, sí. Se paró estábamos ahí en el show y el animador me dice, a ver, dice, ¿qué? Bájate, vamos donde la gente. Y se paró una chica y me vino a besar y yo, Dios mío. Yo me dejé. Ni siquiera sé quién era. Después me mandó un tweet, así yo fui la que te besó. ¿Y cómo reaccionas en ese momento? O sea, Me asusté full, primera vez que me pasaba. Yo me agaché, solo me acuerdo que me puse así, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ajá. Oye, ¿alguna vez sacaste beneficios por ser guapo? O sea, sí. Ese fue un sí. La anécdota más bonita que te acuerdes que te pasó con una o con un fan. Más bonita. Uy, un montononón. Sabes que es bien lindo cuando, por ejemplo, yo tengo fans que tengo de hace muchos años. Entonces, hay una fan que tiene una hija y era chiquitita cuando ella iba a mis shows y tal. Entonces, la hija ya creció, ya le ves todo. Qué bestia. Y ella es más fan que su mamá. Entonces, esa parte es como brutal porque a mí me han encantado los niños toda la vida. Pero ver a un niño cantando todas tus canciones así como... Y verla crecer. Y además verla crecer, porque cada vez que iba a los shows venía, está el club de fans, yo me reúno con los club de fans. Entonces, súper especial creo que eso, ¿no? Que de madre a hija puedan compartir ese sentimiento de que les guste algo. Me explico, o sea, si yo de algún rato tengo hijos, qué hermoso que a tu hijo le encante algo que a ti también y puedan juntos disfrutarlo. Me parece brutal. Oye, cuéntanos un poco sobre esos talentos adicionales que tienes. ¿Es verdad o no que te gusta el diseño gráfico y la actuación? Sí, me gusta la actuación, me gusta el diseño también. Ahora obviamente te toca así de todo un poco. Entonces en casa produzco, en casa ya grabo. También te toca editar videos, te toca editar fotos, esto, lo otro. Entonces, digamos que siempre he sido muy de dedicarme a mi carrera en todo eso también. Como para mí, Dios mío. Disculpen el perrito. Disculpen el perrito. Por dinero, salud y amor y mucho dinero, Entonces, claro, para mí siempre la idea ha sido, mientras yo pueda hacer un montón de cosas más allá de la música, pero que también vayan con mi carrera, ¿por qué no? Me gusta un montón. ¿Género que nunca cantarías? Chuta, no sé, creo que como metal, no sé, así como... Oye, un gusto musical culposo, no sé, por ahí una chichita que te guste, no sé, alguna canción culposa que te digas está dentro de mi playlist aunque no lo creas. ¿Sabes que con el tiempo y con los años también he tenido la oportunidad de recorrer ciudades y compartir un montón de shows con artistas que hacen chicha, sobre todo en Estados Unidos? Y claro, conocer las canciones del Máximo, de Gerardo, que es con quien más he compartido, más me llevo increíbles, son lo máximo de ellos. Y son un referente, pero ecuatoriano brutal. Y claro, pues las canciones, o sea, el Super Mandarina, el Máximo es... Y el que más hombre querías del Gerardo, esa es mi boda, en mi boda. Así que sí, son gustos chéveres que ahí están, ¿no? Qué chévere, Dani. Ay, gracias. Queremos saber cómo vas de aquí a proyectos que tienes para futuro. Nos has contado que has estado un poquito como que alejado del tema mediático. ¿Cómo van las cosas de aquí? Bien, bueno, como decía, estamos produciendo un disco que va a ser pop fusionado con instrumentos andinos. A raíz de haber hecho el Mi Lindo Ecuador,
que obviamente le pusimos todo, Charijaya grabó todo lo andino, que ves en los shows cerramos con esa canción y es así como ¡pah! Brutal. Entonces dije, no, tengo que hacer más canciones andinas para que acompañen bien a esa canción, a ese cierre, que se vuelva súper ecuatoriano. Entonces he estado grabando andinos en Otavalo, en Cotacachi, buscando como las figuras que son muy icónicas de esa música para que tengan esa base súper bien marcada. Son canciones mías. Acabo de grabar el videoclip de esta canción que va a salir ya mismo en 2-3 semanas máximo, que se llama Algo de mí, y que grabamos el video en Galápagos y en el Cajas en Cuenca. Entonces, la parte como natural, pero el video tiene una onda muy nueva. Está muy chévere porque el sonido andino en todos estos paisajes le da un lindo toque. Y bueno, estamos produciendo ya también nuevas canciones en esta onda andina. Vamos a ver, ¿no? Es una nueva forma de reinventarme, de encontrar, seguir haciendo pop y baladas, pero con esta onda, digamos, más folclórica, por decirlo así. Gracias al Dani Páez por habernos acompañado. Ya hemos tenido en este podcast a los dos Daniel Páez. Sí, al tocayo. Al tocayo también lo invitamos en algún momento y le dijimos, oye, te confunden con el Daniel Páez, el músico, un montón de veces. Pero cuando llega tu algo te me dice, es que me faltan los ojos. Gracias a todos ustedes por mirarnos domingo a domingo a través de la señal de Macro Digital y también de nuestras redes. ¿Quieren conocer todo del Dani Páez? Pues no se pierdan todo este capítulo. Comentan todo lo que quieren. Ahora, también, por favor. Y también nos envían sugerencias, preguntas, chismes. Todo el Dani va a estar comentando también a través de redes sociales. ¡Adiós! Una cosa es una cosa y otra cosa es... ¡Otro podcast!